Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación. Ya sabéis que el talento de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, de nuestro profesorado, es lo único más grande que el título que tenemos en la puerta, si os fijáis en la fachada. Bien, este acto se encuadra dentro del ciclo de entrevistas Distinguidos y Distinguidas Alumni UGR, que es un programa de parte del programa Alumni de la Universidad de Granada. Este programa se realiza para acercar trayectorias profesionales brillantes a nuestros estudiantes y egresados y egresadas. Así se muestra cómo a partir de una titulación universitaria, un grado o un posgrado, se abre un mundo de posibilidades profesionales. Nuestros distinguidos, nuestras distinguidas son un gran número de egresados y egresadas que han destacado en una faceta profesional, política, social y o cultural, y cuyo nexo de unión es haber pasado por la aula de nuestra Universidad de Granada. Lo comentaba antes y espero que muchos de los asistentes, muchas de las asistentes, bueno, que estén aquí dentro de unos años también, ¿vale? Hablando de su experiencia. Se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, pido disculpas. Bueno, el director se disculpa porque no he podido estar aquí presente, le hubiese encantado, pero a cambio tengo yo el honor de poder hacer esta presentación primera. Bien, en este ciclo se presentan historias de vida que pueden ser inspiradoras para nuestros presentes y futuros egresados y egresadas. En el caso de hoy presumimos de la Universidad de Granada y presumimos de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación. Ya sabéis que nuestro prestigio está reconocido dentro y fuera de nuestro ámbito nacional, pero es mucho más incluso el de nuestros egresados y egresadas, como decía. Hoy presentamos a Adolfo Hernández, cuyo currículum es impactante, siendo así un referente de distinguido en Alumni UGR. Seguro que cuando terminó COU, por ejemplo, nunca pudo haber imaginado llegar tan lejos, o bueno, los distintos tipos de ambientes, ¿no?, de ámbitos de trabajo en los que ha estado. Y, por supuesto, la brillante trayectoria profesional que ahora, bueno, nos dejará por lo menos un poco el boceto, ¿no?, de lo que podía hacer, ¿no? De hecho, Adolfo Hernández, pues, para que veáis un poco el pasado, ahora hablaremos del presente, fue vicepresidente de negocio global de telecomunicaciones de Amazon Web Services, enfocado en facilitar la transformación digital a la nube para clientes de todo el mundo. Y entre sus cargos anteriores se incluyen director ejecutivo de SDL PLC, empresa que cotiza en el FTSE y ahora forma parte del grupo RWS. Así son, hay acrónimos, especialmente en tecnología, muchísimos, ya lo sabéis. Director ejecutivo de Addition, ahora parte de Mayvenir, y distintos puestos de liderazgo global en Alcatel-Lucent, en Sun Microsystems y IBM. Pero que actualmente es el director ejecutivo del Grupo Capita desde enero de 2024. Y cuenta con aproximadamente 30 años de experiencia en el sector tecnológico, con un excelente historial en la aceleración del crecimiento de los ingresos impulsado por los servicios digitales. Adolfo es licenciado en Informática por la Universidad de Granada y posee un MBA por el IED de Madrid. En el 2020, Adolfo fue nombrado CEO del año en el sector tecnológico en los UK Tech Awards. O sea que disfrutad de este momento. Y este momento empieza ahora porque vamos a dar paso a la entrevista que realiza la directora del programa Alumni, Raquel Fuentes. Al final, no se olvide que podéis hacer todas las preguntas que queráis, aprovecharlo porque son oportunidades únicas las que tenemos aquí. Muchísimas gracias por celebrar aquí este distinguido Alumni y bueno, damos paso a la entrevista. Bueno, ante todo, Adolfo, muchísimas gracias por acudir a la llamada de tu universidad y además con esa sonrisa que siempre te precede, con agrado, con entusiasmo. Y digo, bueno, una persona que ya teníamos referencias de tu trayectoria, de que hace años que saliste de la universidad, lo que sea, ¿no? Y cómo llegar tan lejos. Mucho ya. Bueno, veo a muchos colegas que sí, también son 30 y muchos o más, ¿no? Y bueno, como después de efectivamente una trayectoria tan intensa como ahora veremos y estar ahora, pues con un puesto de muchísima responsabilidad, pues con una llamada de eso que siempre llevamos en el corazoncito, que es la universidad donde uno estudió, pues haya acudido para ser nuestro distinguido. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adolfo. Bien, yo te quería hacer unas cuantas preguntas, unas universitarias, unas por trayectoria. La primera es muy Universidad de Granada. A mí me gustaría preguntarte por qué estudiaste en la UGR, si tenías claro que querías hacer que querías hacer tu titulación, tu licenciatura, si querías estudiar así, porque claro, la tendencia natural de todo granaíno, y los que profesamos de granaíno es así, no nos planteamos otra universidad, pero es porque eso, la tenemos tan cerca, que era como una cosa
Bueno, pues creo que te va llevando, ¿no? Del cole, Universidad de Granada, pero no sé si es tu caso. No, Eso. no fue mi caso. No. Yo no sabía ni que quería ser informático. Recuerdo, mi madre se acordará de una vez que me iba de verano y me dijo, mi padre, ¿pero qué vas a hacer con la facultad? Había sacado unas notas en selectividad y le dije, pues no lo sé. Por favor, echarme los papeles a informática, a teleco, a odontología, a económica y a turismo. Muy parecidas. O sea, que os lo digo, que recuerdo que a mi madre y a mi padre se les quedó la cara así un poco de, ¿pero cómo? Creo que no sabía lo que quería hacer. Siempre me había traído la tecnología, pero la verdad que era una época en la que estaba bastante confuso, ¿no? Eso, la idea de dedicarte a algo toda tu vida, cuando tienes 18 años, es bastante complicado. Y bueno, tenía buenas notas en selectividad, me admitieron en todas, por lo cual lo único que hice fue mover el momento de la decisión a más tarde. Y ya no me acuerdo exactamente si la decisión la tomé yo, la tomó mi padre, o la tomó mi madre, o a caballo. Al final acabé matriculándome en primero de telecomunicaciones en Málaga. Era irme a Madrid a hacer telecomunicaciones, aquí no había. Y dije, bueno, pues venga, pues telecomunicaciones, pues Málaga, pues bien. Y esa fue mi inicio de vocación. Y empecé allí, y Málaga me gustaba, pero me gustaba más Granada, por lo cual estudiaba de lunes a jueves allí y luego pues me cogía la Alsina o me venía con alguien y me venía los fines de semana aquí y salía con los amigos, luego me volví a ir y tal. Pero luego me di cuenta que lo de teleco pensaba yo que se me iba a atragantar. Me parecía que era demasiado teórico. Pero tenía un incentivo que yo había ya dado cuenta que si hacía primero de telecomunicaciones y quería luego cambiar alguna ingeniería, no perdía el año. Claro, te convalidaban. Y porque me convalidaban y dije, bueno, vamos a ver lo que hago. Y ese fue mi incentivo de aprobarlo todo en junio. Que ahora lo pienso y creo que fuimos 2 de la promoción que aprobamos todo en junio y cuando me fui al decano a decirle que me iba, me dice, pero tú eres de los que has aprobado. Y decidí venirme a hacer informática a Granada, ¿no? Me convalidaron primero, parte de segundo, ahí es donde conocí a Alberto, Gonzalo, algunos de vosotros. Y así como acabé por corazón y por accidente, pero no por vocación. Qué bonito. Bueno, no sé si es bonito, pero... Sí, no, está muy bien, ¿no? Porque cuando dices, bueno, de las que hay, coge una. Pues yo fui así, de las que hay, cojo una. Y entonces, pues claro, cuando ves que también el destino te lleva a eso, pues tus amigos también... Menos mal que no me echaron los papeles para ser dentista. Yo ahora ya con lo que conozco de la vida hubiera sido el odontólogo más infeliz del mundo. Lo mismo te hubiéramos hecho distinguido. No creo. Hubiera sido altamente infeliz. O sea, que dentro de lo que cabe no fue bueno, importante. ¿Qué recuerdas de tu paso por la UGR? Muchas cosas. Recuerdo, mira, ¿Alguna cosa confesable? Y si no es confesable, también. Sí, bueno, no sé si ha sido Alberto antes... Alguien ha dicho, bueno, es que tú venías poco a clase. Entonces y eso es cierto. No, mi año universitario fueron unos años, posiblemente los mejores años de mi vida, me lo pasé como un enano. Yo creo que la vida del universitario antes era a lo mejor más fácil que la que tienen ahora, el nivel de rendimiento, las expectativas, la presión era menor, ¿no? Y yo creo que eran años para formarte como persona magníficos. Y recuerdo un poco la duda, y antes estábamos hablando de eso, de lo precario que era nuestra carrera, ¿no? Yo entré en la segunda promoción, creo, y todavía teníamos algunas aulas en los pasillos hechas de pladur de la Facultad de Ciencias que se escuchaban las conversaciones de la cafetería. Había un laboratorio que era el parking de la Facultad de Ciencias. Los profesores eran recién titulados, gente joven, hasta Gonzalo era joven en aquella época. Y la verdad decíamos, bueno, estamos metiéndonos en una cosa que es el principio del futuro, pero con una sensación de precariedad. Y esta mañana en el acto que hemos tenido con el rector, yo siempre tengo la anécdota de que yo acabé la carrera de informática sin haber conocido a un informático. No venía, estas cosas no se hacían antes, ¿no?
Pero fueron años muy buenos, muy buenos. Estudiar mucho, salir de bares mucho, tratar de encontrar el equilibrio entre el día, la noche, la carrera, los exámenes. Y, ¿verdad, Masi? Nos lo pasamos bien. Fueron buenos años. Conserva amigos, bueno, no sé si te dio tiempo a conocer a alguien de la promoción, porque estaba más fuera que dentro, pero bueno, mantienes contacto con compañeros de clase, con la escuela. Sí. No mucho, a lo mejor mantener el contacto todavía, ya han pasado 30 y muchos años, pero a lo mejor todavía con 6 o 7 de aquella época de los mosqueteros, o bien por actividades académicas o bien compañeros de batallas lúdicos festivas. Pero sí, mantenemos el contacto. Alargar nuestros días universitarios. Sí. ¿no? Recordando batallitas. Qué bueno. Bien, esta ya es mucho menos, bueno, también universitaria, pero ya nos centramos un poquito más en tu currículum. Tras licenciarte, efectivamente, haces másteres centrados en gestión estratégica. Es decir, me llama la atención. Y de marketing, además de programas ya de alta gestión. Tuviste en alta gestión como tu meta profesional, porque efectivamente leyendo tu currículum, de todas las salidas posibles, pues parece que tu currículum se fue virando desde casi los inicios, lo mismo me equivoco, para eso estás tú, para que nos cuentes un poquito y nos resumas brevemente tu trayectoria. Por eso que me llamó la atención de ese currículum como vira, ¿no? Vamos a ver, esto es un mito, ¿vale? Yo creo que era Kierkegaard, el filósofo, que decía que la vida de una persona siempre tiene mucho sentido y es muy fácil de explicarla de atrás a adelante. Pero que la verdad que desde el principio hacia el presente es una colección de accidentes. Entonces, aunque parezca que esto tiene un método y una vocación, es cierto, no es cierto. Así que yo creo que Kierkegaard estaba bastante en el tema. Vamos a ver, yo mientras acababa la carrera estuve en una empresa que fundó la universidad con Gonzalo, ICR, que seguí todavía en la batalla después de tantísimos años, que tiene muchísimo mérito. Y yo pensaba que me iba a quedar ahí. Pero yo había echado los papeles para irme a un programa de estudiantes de IBM entre tercero y cuarto, ¿no? Pero bueno, que ellos echaban los papeles en aquella época como se echaban, por correo certificado, y no había mail, no había internet en aquella época, y tardaron 1 año y pico en contestarme, y de repente pues me contestaron: ¿tiene usted un puesto en Alemania, en Múnich? Tuve que mirar Múnich en el mapa un poco, situarme, tal, de programador. Bueno, una oportunidad muy buena, y dejé ICR y me fui a Alemania para descubrir el primer día que había habido un error, me habían contratado por error. Claro que me habían contratado por un contrato de becas para estudiantes, pero yo ya había acabado la carrera. Qué bueno. Y claro, cuando llegué allí, digo: ¿pero usted aplicó por un tema de estudiante? Digo: sí, vosotros habéis tardado 2 años en contestarme, yo qué sé. Y al final yo creo que les dio un poco de pena y me ofrecieron un contrato de 6 meses. Dijeron: bueno, quédate aquí 6 meses ya que has dejado todo y que te has mudado y tal. Y ya luego, pues, dentro de 6 meses te puedes volver. Luego me quedé en IBM casi 8 años, ¿no? O sea, el error me dio paso a entrar. Y empecé de programador, pero me di cuenta el primer año de programador que yo me lo pasaba mejor en las reuniones con el cliente, explicándole al cliente lo que hacía el programa y entendiendo lo que él quería, que luego cuando me iba y me encerraban en el laboratorio yo solo me tiraba todo el día programando. Y ya que se empezaba a dar cuenta, decir: no, es que a mí me gusta más lo otro, lo de estar allí en el chicoleteo con el cliente y venderle el programa y tal. Y ya mis padres dijeron: bueno, ¿por qué no estudias? Te haces un máster y tal, eres joven y tal, te haces un máster a distancia. Empecé a hacer estudios de marketing a ver si me gustaba. Me gustó. Y ya dije: bueno, pues si me gusta, pues ya hice un MBA a los 2 años. Lo curioso es que durante toda la carrera de informática, Alberto había creado un programa que siempre te daba opción de incorporar economía de empresa, que había contabilidad, había un montón de formas de exponerte al mundo de la empresa. Y yo hice todo lo que pude para no cursar ninguna de esas asignaturas. Yo pensaba, y tenía 22 o 23 años, que el mundo de la empresa no era para mí. O sea, yo me presenté con esto y no había dado nada de contabilidad, no sabía nada de números, no sabía nada de economía de empresa. Y decía, cuando me metí en un MBA, digo: tiene riles. Que he hecho todo pensando, yo me especialicé en robótica y telemática, pensando que yo me iba a dedicar a diseñar sistemas. O sea, que si la gente dice: tú para tener éxito lo tienes que tener clarísimo. Mentira. Lo tienes que descubrirlo algún día. O sea, que otro accidente. Qué bueno.
Bien. Ya llevamos 2. Bueno, la lista... Digo que llevamos 2 y acabamos de empezar. Bien, un poco para retroalimentar con los estudiantes, ¿no? En particular con los de esta escuela. ¿Cómo percibías tú la formación que habías recibido en la universidad cuando estabas en proceso de búsqueda, cuando por accidente, ¿no?, acabas allí? O incluso para como el desarrollo de tus diferentes puestos. Pero ¿cómo percibías tú lo que te había dado la Universidad de Granada cuando tú ya empiezas a trabajar? ¿Cómo percibías? Mira, había una mezcla de conocimientos teóricos. Por ejemplo, recuerdo haber estudiado una asignatura que se llamaba Inteligencia Artificial, creo que se llamaba así, no sé si tenía otro nombre un poquito menos sexy en aquella época, que era todos los modelos de aprendizaje que se utilizaban en aquellos momentos y tal. Y pensaba, digo, vaya tontería, ¿vale? 25 años después, cuando estaba en Amazon y tuvimos que ponernos a tope con la inteligencia artificial y estudiar los conocimientos teóricos que yo había aprendido en el 91, en el 92, eran la base sobre la cual aprendes. Pasa que, claro, eso no lo sabes hasta que no te toca. Luego ha habido asignaturas que no me sirvieron de nada y luego ha habido cosas que comentaba alguien antes. Una asignatura me hizo llorar, que fue la teoría de la señal y de la comunicación. Aquello era una burrada de difícil. Y es posiblemente, yo miro los últimos 30 años, de lo más difícil que he hecho yo ha sido aprobar aquella asignatura. Yo ni la entendía. Y todavía no sé cómo lo aprobé. Pero había momentos que he tenido problemas complicados, problemas difíciles de resolver profesionalmente, y a veces me he dicho, coño, si aprobaste teoría de señal de la comunicación, con esto puedes. O sea, el trauma postraumático que me dejó esa asignatura, pero creo que fue positivo, que me hizo saber mucho más y a veces no es la cuando la gente se despierta con un trauma por la noche, que tiene un miedo de que no ha aprobado la carrera. Eso me pasa a mí y siempre es teoría de la señal de la comunicación, que me doy cuenta a los 10 años que nunca aprobé aquel examen, ¿no? Eso que siempre ocurre, aquella asignatura me tiene... Te tiene acompañado. La especialidad que iba, no me quedaba más remedio que aprobarla. Qué bueno. ¿Cómo es la experiencia, ¿no?, de trabajar en empresas como las que estás diciendo, de esas dimensiones, ¿no?, como un Amazon, como un IBM? ¿Cómo es trabajar allí? Es como meterte en una película. Yo no había visto un informático profesional de empresa en mi vida cuando me fui de aquí, y lo más profesional que había visto era nuestro amigo Lucas y Miguel Damas, que Miguel creo que está en la universidad todavía, ¿no? Porque habían acabado la carrera un año antes que nosotros. Yo no había. Y de repente entra en un edificio en Múnich, IBM, que éramos 10.000 allí. Yo obviamente era el más joven, pero normalmente un titulado alemán se incorpora a la empresa a los 29 y 30 años. Yo estaba allí con 23. Y claro, es como el que entra en una película. Y entiende ni temas organizativos, ni que es un manager, ni que es un proyecto, ni que es un presupuesto, ni las normativas. O sea, realmente entra y está un poco como si te estén dando. Pero lo que sí tiene, y yo creo que en eso sí coincido, que muchas veces los titulados españoles somos mejores que otros, tienen mucha capacidad de aprender lo que sea. O sea, a lo mejor salimos de la facultad sabiendo hacer relativamente poco, ¿no? Pero lo que sí tienen es una capacidad de aprendizaje. Entonces, cuando te meten allí en el mundo rápidamente lo aprendes, rápido te pones qué es lo que no sé, y te haces la lista de lo que no sabes, y te pones uno por uno, y cuando han pasado unos meses, ya me quedan menos cosas en la lista. Y la verdad que llega un momento donde llevas a lo mejor 15 años de carrera profesional que dices, cometes un error gordo, otro, que dices, ya lo sé todo. Ya todo lo que tenía que aprender, lo tenía que aprender. Y luego llega la vida, el mundo te cambia y te hace un cambio así, y dices, vuelvo a cero. Pero bueno, la verdad es que la capacidad de aprendizaje que yo desarrollé en la Universidad de Granada probablemente ha sido el mejor conocimiento que me llevé de la Universidad de Granada. La capacidad de aprender cualquier cosa y enfrentarte a ese problema. Estaba muy chula esa respuesta. Es muy importante la transferencia de las instituciones académicas, como la nuestra. ¿Cómo percibe la industria la capacidad de la universidad no solo para formar profesionales, sino también para transferir e innovar en ciencia y tecnología? Esto es, y siendo ambiciosa en la pregunta, ¿qué crees tú que se debería mejorar en la labor diaria de la universidad? Y ya la segunda, peor incluso, te preguntan, ¿cuál es el papel al que está llamado a jugar la tecnología en nuestra sociedad?
Wow, esas son dos macro preguntas. Sí. Yo, me vas a perdonar, la primera parte soy muy crítico Eso queremos, de la Adolfo. Universidad Española. Yo creo que es de las que yo conozco una de las más débiles en transferencia. Transferencia real. No solo, aquí se persigue mucho las publicaciones y medimos en publicaciones, pero no hay verdadera transferencia, ¿vale? Para mí transferencia, yo veo a compañeros míos que llevan trabajando 15, 20 años, 25 años, han aprendido un montón y de repente cogen y mañana me dicen, oye, que me voy de catedrático a Harvard, o que me ha cogido el MIT, o que me ha contratado UCL, que me voy a llevar un departamento de no sé qué, no sé cuánto. Eso la Universidad Española es impensable. Impensable. Yo aquí podría ser un emérito, vendría a dar una charla, pero desde un punto de vista de querer transferir todo lo que yo sé a la Universidad de Granada, va de retro. Entonces, ¿cuánto talento tiene España? ¿Cuántos titulados la universidad? ¿Cuántos alumnos hay? Tenemos a José Antonio, que viene en 2 semanas, un matemático, catedrático en Oxford. ¿Cuánta gente no hay que no puede transferir? Entonces, ya genera una separación de partida, ¿no? Que tú te alejas del mundo universitario y te vas al profesional. Y eso en Estados Unidos no existe, en Francia no existe, en Alemania no existe, en Inglaterra no existe. Y yo creo que aquí la universidad todavía es muy corporativista, es muy suya, además, y eso cuesta mucho trabajo. Lo padecemos especialmente las escuelas técnicas, ¿no? Donde tú vas incluso desde la academia, los que estamos en academia, ¿no, Begoña? Cuando quieres acreditarte a cualquier cosa, te das cuenta que dices, los años que he tenido de transferir a la basura, pues no sirven para nada. Son sí. paper, ¿no? Y lo que tú dices, ya cuando nos vamos al mundo de la empresa, en las tecnológicas. Eso es terrible. Y luego eso tiene ya problemas. Ya cuando ya te vinculas a la persona, al talento, al ejecutivo, tienes que escoger entre unas cosas y otras, ya el cauce más importante del conocimiento y de la experiencia, gracias a Dios, siguen siendo las personas. Y si las personas las has separado, por mucho algoritmo, por mucho que haya en la web, por muchas publicaciones, ya esta distancia, yo creo que eso se pierde. Yo veo con muchos compañeros, compañeros míos, que están haciendo cosas fantásticas en otras universidades. Y la Universidad Española, por diseño y por cultura, pues lleva esa puerta, la tiene cerrada ya desde hace un par de siglos. Y yo creo que todavía no se ha planteado. Creo que de estas cosas se hablan, pero no se cambia casi nada. Una estructura tan pesada como la nuestra, ¿no? La UGR, que es muy... Sí. Bueno, en general, yo creo que la UGR será como, yo creo que un tema más universitario. En cuanto al tema de la tecnología en la sociedad, pues yo creo que es brutal. Es totalmente brutal, porque todo se utiliza cada vez más la tecnología como herramienta. Es una herramienta de vida, es una herramienta de formación, es una herramienta de productividad, es una herramienta de interacción. Todavía se siguen dando las clases un poco como las daban Sócrates y Platón hace 2000 años, ¿no? Lo de la clase y tal. Bueno, por un poquito ya te ponen un PowerPoint o alguna clase ya. Entonces yo creo que hay que dar un salto todavía brutal. Yo en el mundo, si quieres luego hablamos, lo que veo en torno a lo que se hace en sectores de defensa, prestación de servicios sociales, el mundo imperativo. Pero yo creo que todavía también en el sistema educativo, como hablaba esta mañana con el rector, yo creo que hay un reto importante. No es tanto los chavales como los profesores, ¿no? Profesores que nos hemos criado en una edad diferente y trata de enseñarle el futuro a gente que va por delante. Entonces yo creo que hay hasta que los chavales de hoy no sean los profesores de mañana, el grupo de profesores que hay ahora mismo, yo creo que ese es el objetivo número 1. Eso encadena un poquito con esta pregunta de cómo tendría que cambiar entonces la universidad, pues para estar a la última en materia tecnológica, para poder educar, bueno, en este mundo tan cambiante además, ¿no? Y tan rápido. Ha cambiado mucho, y para bien. Yo creo que desde la universidad en la que entramos nosotros, la universidad que hay ahora, solo te das cuenta de leer todos los programas que tenéis de emprendimiento. He visto ahí el concurso de la píldora roja, la píldora azul, todo este tipo de cosas que estáis haciendo ha cambiado un montón. Ahora, de hecho, el rector que se iba esta mañana a verse con 60 empresas, futuros contratadores de personal, el hecho de que ahora
yo lo veo con envidia, la cantidad de empresas informáticas y tecnológicas que hay en Granada ahora y que vienen multinacionales alemanas, americanas, inglesas, vienen de todo el mundo a instalarse en Granada a coger el talento. Eso no ha ocurrido por osmosis, eso ha ocurrido porque se ha hecho una labor muy buena de acercar a eso, y también se reconoce que aquí se han formado buenos técnicos y que atrae, ¿no?, también en el campo sanitario. O sea, yo creo que ha cambiado mucho. Yo quizás, ¿qué debería de cambiar? Yo creo que el hacer que la gente se pudiera mover más y circular más dentro y tal, y creo que es la única cosa que no se ha hecho. Y luego está un tema que no depende de la universidad, que es el acceso a verdaderas fuentes de financiación del emprendimiento. Que eso, cuando miras los polos donde se está verdaderamente innovando productivamente muchísimo en Europa, la única diferencia con sitios como Granada o Málaga es el acceso al capital que hay. Punto. Aquí hay gente tan buena como los que hay en París o en Londres o en Múnich. ¿Qué diferencia hay? Que allí hay capital. Capital en serio, para invertir. Y aquí hay subsidios y un poquito de capital, pero no lo suficiente para poder darle la fuerza que estos proyectos necesitan. Por lo cual se acaban yendo de España, ¿no? Y es problemático. El otro día le leí a alguien, me pareció un poco brutal la frase, pero no iba muy desencaminado, ¿no?, que es que exportamos ingenieros e importamos camareros. Y eso es un poco duro, os he dicho, pero no va muy alejado de la realidad. Entonces entiendo que la connivencia entre empresa, ¿no?, y universidad habría que estrecharla, además entiendo que mejor, incluso no solo por la innovación y la transferencia que también, sino incluso para que viraran nuestros planes de estudio. Entiendo que eso podría ser positivo al hilo de lo que tú comentas. ¿Alguna asignatura? Claro, solo puedes pensar en el plan de estudio que cursaste, algo habrá virado ¿no? ¿Alguna asignatura que tú digas, no sé si lo hacéis, pero sería imprescindible que en los planes de estudio de informática se incluyera tal? Vamos a ver, más que de informática, la formación universitaria. Nuestras hijas se han formado, se crearon aquí, hicieron aquí el bachillerato y luego hicieron la carrera en Inglaterra, ¿no? Entonces, he tenido, digamos, el acceso a ver cómo se forman los chavales en Inglaterra ahora. Teóricamente se forman más o menos iguales. Académicamente la asignatura y tal, posiblemente muy parecida. Mi hija hizo un híbrido de informática empresa, por lo cual un mundo que yo conocía bien. Quizá la diferencia fundamental es que ellos tienen en los planes de formación mucha más resolución de proyectos. Se hacen muchos proyectos sobre todo en equipo, presentaciones en equipo, debates, y se depende menos del examen. De hecho, los exámenes, mi hija han estudiado en UCL, University College London, que es una de las 10 mejores universidades del mundo, o sea que no se puede decir que el nivel sea bajo. Pero si han tenido 5 exámenes cada una a lo largo de la carrera, son muchos, yo no recuerdo tantos. Entonces, es más ese aprendizaje humano como persona, resolución de problemas, como si te han puesto en un grupo con 2 chinos, un japonés, un ruso, y tienes que hacer un trabajo sobre una gestión de un proyecto de una empresa, o es cómo tienes que comunicar con ellos, cómo tienes que ponerte de acuerdo, cómo divides el trabajo, cómo consigues que no haya ningún gorrón. Luego, ¿quién va a presentar esto? Ese aprendizaje humano de cómo trabajar juntos, cómo motivarnos, cómo hacerlo bien, cómo perseguirla. Ese aprendizaje yo no lo he visto, ni lo he vivido, ni soy consciente de que se haga tanto énfasis aquí. Y luego una cosa que ya ha cambiado, pero que lo quiero subrayar, el tema de los idiomas, ¿vale? Yo creo que ahora ya es diferente, pero era impensable que tú salieras de la universidad siendo capaz no de expresar que quieres un café con leche, sino de levantarte y hacer una presentación y persuadir de que tu proyecto, de que tu enfoque técnico es el correcto, porque realmente ese es el nivel de inglés que necesitas. Claro. Y eso yo creo que se ha hecho muy buena labor aquí, no sé si ha sido concienciación social o de los padres o de las universidades o de las academias, pero sí que lo hemos visto, la evolución es buena, pero hay que seguir empujando más a que la gente no solo comunique bien en inglés, sino que sea capaz de
seducir en inglés, ¿no? Porque eso es fundamental, porque si está el prototipo todavía que te llega el ingeniero español que sabe un poco de todo, que aprende de todo y que habla lineal, comunica ideas, pero no está metido en la batalla, no está... Y esas dotes de comunicación yo es algo que pondría en todos los planes, quizás más en las técnicas, porque las técnicas, los que hemos entrado en las técnicas, normalmente no somos grandes comunicadores. Pues no hace más falta eso que a un estudiante de periodismo, ¿no? Yo te cuento una cosa, me dieron un buen cargo ejecutivo, llevaba ya 15 años de experiencia profesional y estaba teniendo éxito, hasta que me dijo mi jefe, cada vez que te sube a dar una charla es un ladrillazo, no sabes exponer. Dije, vaya, gracias. Yo me costaba trabajo y tal, y me mandaron a hacer un máster de alto ejecutivo, donde lo primero que tuve que hacer los primeros 10 días de formación era interpretar a Shakespeare, hacer el Mercader de Venecia, con trajes de época. Era en Londres, en el London Business School, que no era un sitio de retrasado. Porque el problema es un problema reconocido, que muchos de nosotros no somos actores naturales, no somos comunicadores naturales. Y coger y a los 35 tener que aprender a interpretar, a hablar, a comunicar, las pausas. Coño, si me lo hubieran enseñado con 20 años, creo que hubiera sido importante. O sea, yo creo que quizás te busco más asignaturas, más contenidos humanos y de cultura y de desarrollo personal que técnicos. Pues los técnicos van a cambiar y se puede aprender todo. No sé qué más remedio que aprender todo lo técnico según va cambiando. Qué bien. Efectivamente, claro, al oírte, pues una facultad de Derecho pues incluso hace teatro. Entonces es bastante habitual porque bueno, al final se suben allí a dar, ¿no? Pues tienen algo más de retórica, algo más de oratoria, pero las escuelas técnicas fundamentalmente vamos a vender un proyecto, ¿no? Y cuesta. Pues nada, tomado nota, hemos tomado nota, Adolfo. Hay dos conceptos que me da igual que me los comentes juntos por separado, que es el tema de la IA, un poco era normal, y más siendo tú. Si se lo pregunto a todo el mundo, imagínate cómo te ibas a escapar. Y el tema de la protección de datos, porque especialmente en Europa la protección de datos llega a un momento que es más incómoda que efectiva. Tanto proteger, hacemos los sistemas totalmente inoperativos. Entonces, no sé si podrías decirme algo, ya te digo, conjuntamente o por separado. No, yo creo que vamos a empezar. Pongo por delante que yo creo que la protección de datos es un derecho fundamental, es crítico y que hay que llevarlo muy bien. De acuerdo. Eso te lo digo de entrada porque yo creo que ahí hay muchísimo peligro. Pero también es cierto que en Europa hemos sacado un máster en sobrecomplicar todo, ¿vale? Entonces queremos regular el futuro antes de que ocurra. Entonces yo creo que hay que saber encontrar una velocidad, es decir, esto lo regulo ya porque está claro y el resto voy haciendo un poco de ensayo y error y voy calibrando. Yo creo que la regulación que se ha intentado hacer en Europa de la inteligencia artificial nos hemos pasado de frenada. Como consecuencia no hemos perdido 2 años. Ya va a empezar, ya hemos perdido 2. Ahora está la inercia de cuántos más nos vamos a perder porque hemos perdido los 2 últimos. Bueno, hemos pasado de frenada entre Bruselas y algunos organismos nacionales. Se ha generado un sistema que relativamente era complicado. Ahora en la inteligencia artificial, lo mismo que te digo en la microelectrónica, ¿no? Voy a un ejemplo, no creo que es el tema de los móviles, ¿no? Ahora Europa ha decidido que todos los móviles tienen que tener la batería extraíble para Europa. Entonces ahora estamos diciendo a Samsung y a Apple que tienen que hacer móviles diferentes para Europa que le puedan cambiar la batería, por lo cual ya cargar la batería tienes que quitar la carga, ya no son acuáticos al mismo nivel, ya no puedes tener el mismo circuito, por lo cual siempre va a haber una versión por detrás, porque tienes que adaptar las placas y la microelectrónica, porque alguien ha pensado en Bruselas de que eso es bueno, ¿verdad? Y no han pensado en el efecto en cadena que tenemos. Entonces yo creo que protección de datos sí, regulación sí, pero hay que saber calibrar. Yo creo que el Ministerio de Regulación está un poco demasiado suelto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a ocurrir, está ocurriendo. Y ahora mismo, pues realmente hay 2 campos, realmente, que son los sitios del mundo donde tenemos menos confianza en lo que puedan hacer con ello porque tienen muchísimos menos escrúpulos, China, Rusia y otras partes del mundo, donde
Están avanzando muchísimo, están invirtiendo muchísimo y tienen cero regulación. Y tiene el mundo americano, donde hay muy poquita regulación, hay muchísimo capital y están avanzando mucho. Y en Europa nos hemos quedado fuera. Yo creo que había una oportunidad, y sigue habiendo una oportunidad para Europa para hacer una apuesta de un desarrollo de la inteligencia artificial basada en las personas, para aumentar las personas, que protege a las personas, pero que avanza. Pero claro, le hemos puesto tantas puertas al campo que las plantas se están muriendo, ¿vale? Entonces vamos a encontrarnos que el futuro nos lo van a definir unos o los otros. Y a nosotros nos va a decidir a qué árbol nos pegamos, porque si no el impacto va a ser importante. Mira, yo, por ejemplo, en mi empresa, en 2 años que hemos empezado a hacer una apuesta grande, tenemos unos beneficios de aumento de la rentabilidad, de la productividad de la empresa, de por lo menos de un 25 o un 30% gracias a la IA. Eso nadie no lo va a coger. Eso es lo más grande que se ha visto en mucho tiempo y lo necesita. Para servicios sociales donde hay listas de espera gigantescas, que se pudiera trabajar las listas de espera un 25 o un 30% más rápido. Para los servicios sociales donde hay muchísimo fraude, que se pudiera trabajar de forma automática con todo un 25 o un 30% detectando el fraude y ahorrándonos ese dinero. Solo estoy dando una serie de ejemplos. Es hasta peligroso que no lo utilicemos, porque entonces en Europa va a estar más bajo presión, y al estar bajo presión se genera menos riqueza. Al generarse menos riqueza hay menos para repartir, hay obligación de beneficios sociales, por lo cual hay que subir los impuestos. Cuanto más impuestos suban, más frena la productividad. Y la única forma de romper esta batalla es con la nueva batalla, que es la inteligencia artificial. Y habría que tener una política que equipare la regulación con el desarrollo económico. Y eso ahora mismo Inglaterra un poquito mejor, marginalmente un poquito mejor, pero el resto de Europa dormido en los laureles. Demasiado conservadora Europa a muchos niveles, ¿no? Sí, bueno, tú piensas que como no ocurre aquí, pues que lo que pasa en California no nos va a llegar, que lo que estén haciendo los chinos no nos va a llegar, y eso es un error. Bien, has tocado efectivamente el tema de la internacionalización. Entonces yo quería un poco, para aquellos egresados, para nuestros estudiantes, si podrías decirle algo en torno. Está claro que es imprescindible, y en vuestra rama tecnológica, si no, no eres nada, ¿no? Es decir, el inglés lo tendríamos que tener más que superado, más en vuestro mundo, ¿no? Y pues no sé si les recomiendas que se vayan, que salgan, que vuelvan. No, eso es muy osado, o no sé, querrían una trayectoria como la tuya, ¿no? O que se equivoquen mucho, que a la tercera va la vencida, o tampoco. Yo un poco que siga tu intuición. Yo creo que es más importante la intuición, pero el consejo, yo te puedo dar un consejo basado en mis circunstancias, tú a lo mejor tienes otras circunstancias. Y a mí mi intuición en mi momento me decía que si me voy fuera, que si tengo la oportunidad de trabajar en una multinacional como IBM, si puedo aprender y tal, me decía que a la larga me sería un buen salto. Y cuando he dado los saltos siempre ha sido por mi intuición, me decía, esto era bueno. La intuición no siempre es lógica. Y tú vas a tener intuición que a veces va a ir en contra de lo que te van a decir gente que te quiere mucho pero no tienen la perspectiva que tú tienes. Si tú haces lo que te dicta tu intuición cuando tienes algún problema, que siempre lo vas a tener, es más fácil automotivarte a resolver el problema si estás haciendo tu camino que si estás haciendo el camino de otro. Si estoy aquí diciendo, mira, es que me he metido aquí. Cuando yo estuve en Alemania y decía, madre de Dios, vaya follón en el que me he metido, qué follón, y qué oscuro es esto, y lo que llueve, y el que nieva, y el frío, y que son todos unos viejos, y ay. Pero si no hubiera yo tenido para decirme, pues es lo que querías. Claro. Y si es lo que querías, para mí ha sido mi motor de movimiento. Yo casi te diría eso, sí, que la internalización obviamente funciona, hacer currículum funciona, pero a lo mejor no se te presenta la oportunidad de la internacionalización hasta no tienes 30 años, pues no pasa nada. Pero estar a gusto con lo que haces, cuando la vida te pone tantos palitos en la rueda, no es poco, ¿eh? No es poco. Eres director ejecutivo de Capita. Exactamente a qué se dedica tu empresa y, bueno, como un poco el desarrollo diario, aparte de tener armarios. A gestionar marrones. No, operamos en 11 países, son
40.000 empleados y nos dedicamos a la gestión de problemas complejos que las empresas no los quieren o el gobierno, el sector público no los quiere. Entonces, hay países donde, por ejemplo en Inglaterra, se externalizan muchos servicios que aquí serían imposibles, ¿no? Por ejemplo, nosotros en mi empresa llevamos todo lo que es el reclutamiento del ejército británico. Llevamos la formación de todas las tripulaciones de los submarinos nucleares británicos. Llevamos la recaudación del IBI de muchos municipios. Llevamos la gestión la gestión económica de la BBC. Son procesos complejos que a las empresas o a las instituciones reconocen que si lo hicieran ellos lo harían peor y les costaría más. Y allí hay menos cultura anti-externalización y directamente lo externalizan como un servicio a terceros. Y con un gran componente informático, técnico y de integración de sistemas complejos, ¿no? Desde call centers a cámaras, inteligencia artificial, la nube, policía. Tenemos un equipo de abogados que también se dedica a poner denuncias a ciudadanos que no pagan. O sea, es una serie de... Paradójicamente es de los trabajos en los que más marrones tengo. Porque como está tan cerca de cosas sensibles, claro, pues yo cada vez que hay una bomba en algún sitio tengo que mirar si hay de mi empresa alguien de la tripulación. Entonces, claro, tiene una serie de cosas que, bueno, son interesantes. Interesante, sí, apasionante. Apasionante. Vale. A veces hay demasiadas cosas apasionantes. Bien, nos gusta pensar, y antes hablaba con Sara, con tu madre, que algo habrán influido súper positivo, porque para tener armario y tener una familia maravillosa y no haber sacrificado... A ver, yo voy... ¿No haber sacrificado? ¿Eso dónde la has escuchado tú? Es que es que no he terminado la frase, he puesto unos puntos suspensivos porque tengo una necesidad, yo como Raquel, si tú me lo permites, que me gustaría que nos explicara eso tan bonito que me has contado esta mañana de la personalidad y la persona. Por eso he puesto unos puntos suspensivos y me ha parecido una lección de vida tan bonita que bueno, que al final acaba un poco en que claro que sacrifica y tanto que ha sacrificado, pero me gustaría, porfa, que nos contara. Bueno, eso bueno, si vos sabés no te lo hubiera contado esta mañana. No pasa nada, sí. Te digo, sacrificio tienes que hacer mucho. La cuestión es que el sacrificio te merezca la pena. Yo ahí sí soy de ciencia. Si el resultado es positivo, merece la pena. Si es negativo, no merece la pena. Y a veces soy demasiado blanco y negro. Pues si estoy jodido, pero me merece la pena. Vale, pues sigo para adelante. La reflexión que hacía esta mañana es mucha gente que acaba en estos puestos o busca este tipo de puestos. Por muchas cosas, gente que lo busca por ego, otros lo buscan por dinero, otros lo buscan por aprendizaje y tal. Pero yo he conocido a mucha gente que lo busca porque quieren ser recordados, quieren tener ese... y yo siempre digo, si quieres ser recordado, normalmente la gente no recuerda a las personas, la gente recuerda a la personalidad, al personaje, ¿no? Digamos, a la figura pública. Y si verdaderamente te quieres morir y que te recuerde a alguien más que tu familia y tus amigos y tal, bueno, yo creo que no, al final esto tienes perdido porque a todo el mundo se olvida antes o temprano. Pero tienes que trabajar tanto en el personaje, en la personalidad pública, que muchos de ellos acaban perdiendo la persona por el camino, se pierden. Y llegan allí y si me van a recordar, pues en vez de 2 generaciones o una, me van a recordar 4. ¡Oh, qué suerte! Entonces yo hace tiempo yo dije, yo lo del personaje para otros, yo tengo que seguir viviendo mi vida. Me acuerdo mucho de lo de mi padre, siempre me decía, a ti no se te olvide nunca que tú eres un cateto de Granada. Y a veces cuanto menos buscas lo de ser el personaje, casi que mejor te va. A veces no tienes que buscarlo tanto. Y si te llegas más cómodo en tu vida y cómo vives. Y si no te llega, pues que no era para ti.
Claro, yo se lo puedo decir ahora con 56 años, las cosas me han ido bien, algunos están diciendo, claro, tú sí, pero yo ahora. Yo lo entiendo visto también desde abajo, pero que digo es cierto. A veces no hay que buscarlo tanto. Buscarlo tanto a veces no es bueno. A veces que tú hacer lo tuyo, hacerlo bien y seguir siendo tú. Que el ser auténtico es mejor receta de éxito que el tratar de ser algo que no eres. Siempre vas a perder a tratar de ser algo que no eres. Competir contra algo que no eres es más difícil. Y siempre tienes posibilidades de ganar en siendo tú mismo. Es lo que te digo, ¿no? ¿Ves cómo era? Vamos, espectacular. Bueno, lo que no sé si le aplica, Adolfo, pero no sé si se lo aplica a nadie. Esa es una reflexión así mía personal. Me ha encantado porque yo creo que no se repara en esto tan importante, ¿no? Y en el cargo tan de responsabilidad, de alta gestión que llevas tal. Efectivamente, esa diferenciación entre empresario y persona, pues la verdad que te la voy a copiar, que ya te lo digo, toda que tuya. La oiréis, los que me conocéis, y que me ha encantado. Con lo cual, gracias que te la he robado. Bien, en nuestra universidad nos gusta mucho pensar que sí que estamos rompiendo un techo de cristal respecto a la mujer, te hablo. Efectivamente, yo, que lo soy, que soy mujer, pues yo he tenido unos compañeros extraordinarios que me han permitido en el sentido de he sido mamá, tengo cargo de gestión, es decir, he llegado donde he querido llegar, es decir, soy docente, soy investigadora, soy tal, tengo compañeros, compañeras. La universidad yo creo que vamos en un camino, yo creo que en ese sentido bastante bueno, ¿no? Bastante acertado, aunque siempre haya cosas que hacer. ¿Hay en tu mundo... hay cargos cada vez más, ese techo de cristal sigue existiendo, hay que trabajarlo mucho más, hay cargos de tantísimo nivel como el tuyo que lo representan mujeres, ahí todavía hay una lucha de género? A ver, hay buenísimas. En igualdad de circunstancias, de conocimiento y de experiencia, una mujer ejecutiva es mejor que un hombre ejecutivo. En igualdad siempre es mejor, porque la forma de pensar de las mujeres es más multidimensional que la del hombre. Y porque las mujeres tenéis mucho más desarrollado el sentimiento el sentido de la intuición y de la empatía que el hombre. O sea, eso viene de serie. Y cada vez más la gestión y en la alta gestión, saber sentir qué es lo que está pasando, saber, en la expresión en inglés que dice saber oler el aire y ver qué es lo que verdaderamente está pasando, ponerle el pulso, tomarle el pulso a la organización, al cliente y tal. Eso es fundamental y eso las mujeres lo hacen mejor. Yo, por eso de partida te digo que yo si puedo, en circunstancias iguales, prefiero a la mujer no por un tema de discriminación positiva o porque sea la forma que yo me he dedicado o que tengo 2 hijas, sino que verdaderamente es un hecho que yo tengo demostrado. Ahora, también te voy a decir que yo las compañeras que tengo que son brillantes, que hacen empresas, trabajos como los míos o más grandes, pagan un precio mucho mayor. Pagan el equilibrio personal, las batallas que tienen. Yo las veo y hablo con ellas y digo, esto sí que tiene mérito. Porque queramos o no, la sociedad es como es, y los entornos familiares, y las expectativas, y la verdad es que el techo de cristal se ha roto, pero yo creo que nosotros volamos con una gravedad bastante más baja que la gravedad que atrae a las mujeres para que tienen que luchar más, y el precio que pagan es mucho más alto, y de eso se habla, creo que todavía poco. Súper bonita tu respuesta y bueno, esa es la lucha, ¿no? que tenemos que emprender todos, ¿no? Con lo cual, gracias por esa respuesta. Yo voy a acabar con una última pregunta. Yo no sé, bueno, tu currículum, tu entrevista, todo espectacular. Gracias, Adolfo. Sí querría atreverme a todos los que te ven ahora y todos los que te van a seguir viendo, pues no sé si podrías dar 5 consejos, un consejo, ninguno, o si quieres, bueno, pues lo que se lleva tanto ahora, lo de las 3 soft skills o las hard skills, ¿no? Que dice que ahora se llevan, están tan de moda, pues no sé si son más fácil eso que esos 5 o 3 o un consejo para ellos, ¿no? Los que están recién salidos o quieren cambiar su vida profesional y empezar otra cosa, en fin.
Yo creo que algunos ya estaban Sí. implícitos en eso. Yo creo que lo de escuchar tu voz interior, tu intuición, hacer algo que te guste, yo creo que eso es fundamental. Darte cuenta de que te has equivocado y recalibrar y reinventarte de nuevo, eso es fundamental. También hay que tener poco orgullo. Y luego hacer las cuentas. Voy a hacer esto, este es el impacto positivo y este es el impacto negativo. ¿Me salen las cuentas o no me salen? ¿No? Yo voy y vengo mucho, todo lo que puedo desde Londres, y cuando me tengo que levantar a las 3:30 de la mañana, un lunes, para irme al aeropuerto y para estar en el avión a las 7 de la mañana en Málaga, te duelen los ojos, ¿no? Cuando estás ahí para afeitarte y tienes que decir, ¿me merece la pena o no me merece la pena? O sea, yo si me merece la pena o no me merece la pena, yo creo que una constante, yo creo que es una cosa bastante sana. Porque muchas veces te dices, hostia, pues no sé si me merece la pena, pues ya empiezas a pensar el cambio. Y luego desde un punto de vista de skills, yo creo que el asumir que tienes que seguir aprendiendo siempre. Que sí, al principio ahora los que están con 20 años tienen que acabar la carrera y a lo mejor se hacen un máster, a lo mejor no, luego pues, hacen un curso de empresa, luego te pagan otra formación, te da el camino. Pero llega ya un momento, yo llevo tiempo sin hacer un curso formal, una formación formal, pero yo le tengo que dedicar 3, 4, 6 horas a la semana a aprender. Y normalmente no es tiempo de trabajo, tienes que incorporarlo la forma en la que sea. Pues tengo mucho tiempo en los aviones para leer cosas nuevas, escucho muchos podcasts. No te puedes permitir quedarte antiguo. Hay dos cosas que se le huelen a una persona. Una es el miedo y la otra es la ignorancia. Bueno. ¿Vale? Entonces, como profesional, la gente tiene que ver que tienes confianza y que tienes, si no el conocimiento, sí la curiosidad y la capacidad de trabajo para aprender. Yo creo que no hace falta mucho más en la vida, ¿eh? Si tú, valiente, haces una cosa que te gusta, lo haces bien, sigues aprendiendo, sigues levantando un poco el nivel y eso, muy mal se te tiene que dar la vida para que no te vaya bien. Bueno, pues han sido buenos y bueno, no te costó tanto porque tienes mucho que dar y muchos consejos. Bueno, por mi parte, pues muchísimas gracias. Adolfo, yo como además veo amigos, veo familia, veo estudiantes, veo compañeros, veo profes, pues sí podíamos, bueno, las preguntas más interesantes siempre serán las que vosotros tengáis, porque además lo conocéis y si tenéis que decir algo indecente no pasa nada, que no nos oye nadie. Es decir, que es el momento. Si queréis preguntar algo por aquí, abrimos un turno de preguntas, algo que queráis decir. Por allí. Sol, gracias. ¿Cuánto influye el factor suerte para conseguir tener éxito? Influye, pero bastante menos de lo que te piensas. Influye en que te tiene que pasar la oportunidad, ¿vale? Pero en mi experiencia, si no te pasa una, te pasa otra, ¿vale? Las oportunidades siempre pasan, están ahí. Lo que verdaderamente influye es tu capacidad de ir a por ello, ¿vale? Entonces, yo creo que la suerte es una excusa, es decir, es que no he tenido suerte. A veces no tenemos suerte, pero en general las oportunidades están ahí, siempre hay bifurcaciones en el camino. Yo creo que verdaderamente lo que influye más es tu capacidad de verlas, darte cuenta de que están ahí, procesarlas, analizarlas, me interesa, no me interesa, y ser un poco más intencional con la decisión. Porque las oportunidades te van a aparecer. Y mira, yo, fíjate, cuando llega el libro de IBM, el error, me contrataron por error, un comienzo bastante malo de la carrera profesional de uno, pero tenía otra oportunidad al lado, paralelo con Hewlett Packard, ¿no? HP. Pues tuve que hacer un análisis y tal, pero nunca sabré qué hubiera pasado si me hubiera ido a la HP. Nunca sé lo que me hubiera pasado si me hubiera quedado trabajando con Gonzalo en ICR. ¿Vale? O sea, las oportunidades estaban ahí y otros compañeros míos tuvieron también oportunidades similares y ellos decidieron no cogerlas. O sea, yo creo que está bastante más en tu mano
el éxito y el fracaso de lo que es comúnmente aceptado. Por ahí, hombre. Don José Luis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Adolfo, por compartir todas estas ideas. Creo que muy íntimas. Muchas felicidades también a Raquel, porque me parece que te ha hecho unas preguntas pues muy íntimas. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Así que muchas gracias. Yo quería aprovechar la oportunidad de que estás aquí hoy para plantearte una cuestión, para saber tu opinión desde fuera. Aunque no es que tenga constancia, pero sé que pasa mucho tiempo aquí en casa. En Granada estamos involucrados en conseguir la capitalidad cultural de Europa de aquí a 5 años, y los objetivos de aquí a 5 años ya están dibujados, calculados, monetizados, están presupuestados, y hay un plan perfecto para llegar a ello. Y simultáneamente hay otra Granada, que es la Granada tecnológica, de una vitalidad y de un montón de oportunidades y de posibilidades que en tus tiempos y en los míos era imposible de imaginarse, pero que lleva un ritmo absolutamente diferente del de la capitalidad cultural. Entonces, algunas veces a mí me da la sensación de que a lo mejor cuando lleguemos a los objetivos, la realidad tecnológica que tenemos es absolutamente diferente. Ayer participábamos en una mesa redonda aprovechando lo de García Lorca, así que pasa en 5 años, y la inteligencia artificial, así que pasa en 5 años. Así que pasa en 5 años, ¿tú crees que habrá consonancia entre por dónde vamos a ir desde el punto de vista tecnológico? Dios quiera que muy bien, en Granada y en todos los demás sitios. Y por lo que se está trabajando, digamos, en plan de ahora, como decía Raquel, no nos oye nadie, porque Isabel la Católica el Teatro Isabel la Católica tenga calefacción. Bueno, esto es una cosa magnífica. Cuando lo logremos, a lo mejor no le interesa a nadie. Me gustaría conocer tu opinión. Gracias. Pregunté a una persona que obviamente me interesa mucho más el desarrollo tecnológico, no como fin, sino porque si yo trato de mirar la Granada dentro de 20 años, que queremos que sea la ciudad, si no gana algo de la batalla en tecnología, probablemente se quede atrás, ¿vale? Por un lado me gusta la dicotomía esta que tenemos en Granada. Yo creo que es una combinación mágica, ¿no? De cultura, tradición, arte, lo que tenemos dentro de la capitalidad cultural, si quieres, ¿no? Todos nuestros activos culturales son magníficos, pero antes era lo único que teníamos. Ahora, aunque comparto tu preocupación, hay una incipiente capacidad tecnológica que se está desarrollando, que yo la he visto desarrollarse en los últimos 25 o 30 años. O sea que si soy crítico te diría, bueno, lo que hay ahora, comparado con lo que hay en otros sitios, va muy por detrás. Pero si soy realista, también digo, comparado con lo que había hace poco, yo no hubiera apostado por la capacidad de crear lo que se ha creado, ¿vale? O sea, yo ahí soy medianamente optimista. Lo que sí creo, si yo miro lo que se hace en Granada y tengo curiosidad y veo los servicios que se están dando y los profesionales que se están formando, veo lo que está haciendo, pues, ahí tenéis uno que está haciendo ciberseguridad para Telefónica, unas cosas magníficas, y ves lo que está haciendo el Grupo Trebenque en temas de seguridad, temas de la nube y tal. Sí, mira lo que está. Hay muchísimas empresas en Granada que están haciendo cosas de primer orden. Lo que falta aquí es escala. O sea, hasta ahora hemos conseguido generar trabajo y puestos operativos que antes no había. O sea, la gente entra aquí ahora y trabaja. Lo que no hemos sido capaces de crear es puestos y capacidad de empresas e inversión para generar escala y para poder influenciar algo. Estamos siendo un buen centro de proceso de datos, estamos siendo un buen centro de generación de trabajadores, pero no estamos generando
empresas que influyan y que le den perfil al futuro, y no estamos viendo multinacionales granadinas que se expandan. Se forman, se contratan y se venden a otra empresa. Ese es el salto que tenemos que dar todavía. Si se diera ese paso y se empieza a ver capitalidad de verdad en el tejido, esto nos podría ayudar bastante. Pero no se podía dar este paso que yo pido hasta que se haya dado el que se ha dado. O sea, yo creo que el primero, esto va por capas, ¿no? Antes no había nada, luego se han generado algunos proyectos, luego pues se ha dado a la gente cuenta que se puede venir aquí, contratar y tener un precio competitivo y tener talento, y grandes multinacionales han venido, y ahora queda dar el siguiente salto. Y ese yo tenía la esperanza de que con la inteligencia artificial se podía dar. Pero la inteligencia artificial ha sido, desde un punto de vista tecnológico, ha sido uno de los factores que más ha equilibrado la batalla, porque todo el mundo ha empezado desde cero. Realmente todo lo que tenía antes no te servía de mucho. Yo creo que un tema político, yo creo que lo de haber perdido el grado, haber podido montar aquí alguna empresa, haber traído capital, primero público, luego haberlo sabido traer público-privado, haber creado alguna empresa o haber tratado de darle escala a alguna empresa en el mundo de inteligencia artificial, podría ser una apuesta importante para esto. Oye, y cuando se formó Internet, hubo empresas de Internet que salieron de Granada, o sea que lo sabemos hacer, pero falta hacerlo. Yo creo que la apuesta política, el apoyo político y universitario todavía ha sido un poquito más débil que lo que fue en su día el tema biosanitario, lo que está haciendo ahora lo de la apuesta cultural. Todavía como que no nos lo acabamos de creer del todo. ¿Puede ser? Puede ser. Por aquí o por allí. Bueno, yo, Adolfo, tengo una pregunta más referida para los estudiantes, ya que, ya se ha visto y sobre todo tú lo debes saber que estamos en un mundo muy cambiante, con innovaciones tecnológicas exponenciales. Ya se ha visto, por ejemplo, con la empresa de OpenAI, que se ha ganado la cuota de mercado con inteligencia artificial en un santiamén. Pues, ¿qué nos recomiendas a nosotros, a los estudiantes de informática, o por ejemplo en nuestro caso nosotros 4 de informática YADE, para potenciar nuestro aprendizaje más allá de la carrera universitaria, ya sean desde lecturas, escuchar o ya formaciones paralelas? Vamos a ver, en el campo particular que me habla de la inteligencia artificial no va a encontrar ninguna formación que no sea antigua. ¿Vale? La mejor forma de aprender inteligencia artificial, el arte de lo posible y de verdaderamente haceros pensar de lo que podéis, dónde podéis contribuir, ahora mismo yo creo que son los podcasts. Es que muchas de las cosas no les da tiempo a la gente ni a escribirlas. O sea, hay una serie de recursos que yo me escucho por 7 o 8 podcasts todas las semanas, y de semana en semana están moviendo el debate, están moviendo el qué se puede hacer, dónde ha habido un avance, que si ha habido en los modelos de inferencia, o si ha habido un avance en los modelos de aprendizaje, o si ha habido un avance en los modelos de gestión de datos. Está avanzando tan rápido que el mantenerse al día en lo que se está haciendo es fundamental. Y por primera vez en la historia, tú puedes escuchar las noticias en tiempo real de lo que está ocurriendo en la tecnología como no se ha podido hasta ahora. O sea, estos son los podcasts de los típicos, de los de Andresen. Te podría dar una lista de 5 o 6 donde tienes que escucharlo. Es como si te estuvieran contando las noticias en tiempo real, pero en vez de asuntos económicos, políticos o de cualquier otro tipo, los tienes, por lo cual, si lo incorporas, yo creo que casi es lo más importante, entender qué es lo que están haciendo estos y por dónde van a llevar el mundo, y luego entender tú, pues si esto va por aquí, ¿cómo intercepto yo ese mercado laboral? ¿Cómo intercepto yo, no sé si quieres emprender, quiero emprender algo? Porque por primera vez en la historia tenemos acceso, estos son todos unos bocazas, son grandes líderes, pero son unos bocazas, lo cuentan todo. O sea, el poder escuchar a los de OpenAI, al Altman, poder escuchar a Elon Musk, poder escuchar... Esto, por primera vez en la historia te cuentan toda la estrategia empresarial de los próximos 20 años, todas las semanas, y lo graban. Eso es magnífico, como estudiante. Yo me pondría y lo buscaría y lo haría parte de tu rutina. Si vas al gimnasio, pues escucha esto. Si vas a correr, lo escuchas. Y yo creo que es un hábito que te va a hacer pensar mucho más grande y fuera de tu esfera de conocimientos tradicionales.
Pues yo tengo una pregunta más en el ámbito personal, porque yo siempre he pensado que me quiero ya trabajar fuera, pero siempre tengo como esa idea en la cabeza de volver a España por un poco como el miedo a estar lejos de mi familia, o no sé. Y entonces, como alguien que ha estado en tantos países, pues quería preguntarte cómo has afrontado eso, de estar tantos años fuera y hacer tu vida fuera de España. Vamos a ver, yo he estado mucho fuera, he viajado mucho fuera y he vuelto mucho, ¿vale? Y luego durante una parte importante de nuestra vida decidimos poner el hogar familiar aquí. Y yo, pues durante esos casi 20 años, pues he llegado a tener mi despacho en California, en Colorado, en París, en Londres, y he ido y venido. Pues antes decía que no había sacrificio, digo, es un sacrificio mío personal, luego de mi mujer aquí, de mis niñas, de todo el mundo, ¿no? Porque es importante. Hombre, a mí me parece que tener la oportunidad de trabajar y de moverte por todo el mundo es una pasada, ¿vale? Porque te das cuenta, aprendes de la cultura, aprendes de otros humanos, aprendes de otros comportamientos, te vuelves mucho más tolerante, aprendes a pensar de formas diferentes, ejercitas nuevos músculos intelectuales. Yo creo que si tienes la oportunidad es una cosa magnífica. ¿A qué nivel? Tú ya tienes que decidir el cambio. Hay gente que pues si fue como yo, pues han ido, llevan 10 años fuera, los niños no hablan castellano, ya han perdido las raíces. Pero a mí me parece que eso no me merecía a mí la pena. Hay otra gente que dice, yo no quiero ir, yo me quiero quedar aquí, algo me apuesta por estar aquí, y a mí lo que me merece la pena es estar aquí. Perfectamente válido. Tú tienes que ver a ti lo que te pide el corazón. Pero también te voy a decir una cosa, no tienes que tomar la decisión. Yo cuando me fui a lo de IBM no me podía imaginar ni el 99% de lo que me ha pasado después. Es que lo puedes probar. Te vas, echas 1 año, 2 años, no te gusta, te vuelves. No te gusta eso, si te quieres ir a otro sitio, no te quieres volver. Hoy en día los jóvenes tenéis una educación, una formación, una forma de pensar, cómo veis el mundo, tenéis una carrera que podéis trabajar en cualquier sitio. Yo creo que probablemente seáis la generación mejor diseñada para la hipermovilidad que ha existido. Y pruébalo, te vas. Esto no, aquí Noruega no, que está siempre oscuro. A mí me gusta más el sol, a otros no le echan de menos el sol, busca más el dinero. Pruébalo. A mí me ha salido muy bien, yo estoy muy contento. Pero no es para todo el mundo. Pero te voy a decir una cosa. Cada vez más son los extranjeros que también vienen aquí. ¿Vale? Si tú vas a Málaga, allí al PTA y tal, hay un porcentaje altísimo de empresas que tienen suecos, irlandeses, alemanes, ingleses, polacos, ciudadanos del este, sobre todo, están empezando muchos a venir aquí. Porque lo de la hipermovilidad no solo es para los españoles, es para todos, ¿no? Y a lo mejor pues, en algún momento determinado te ves compitiendo en tu propio país con alguien que viene con experiencia de fuera, que ha hecho 3 o 4 países y eso le ha aportado y le ha abierto la mente, y a lo mejor te puede ganar en un puesto en España porque está mejor formado que tú, porque ellos sí han viajado. Si no tienes familia, no tienes ninguna atadura así gorda y eres joven, no te esperes a salir con los 50 años, eso por primera vez, eso no suele salir bien. Qué bonito. Buenas, era para preguntar cómo fue ese momento en el que decidiste montar tu empresa, porque realmente has estado en puestos de trabajo muy buenos y yo creo que la gente tiende a acomodarse y decir, estoy bien, me quedo aquí. Y al final todo el mundo quiere su empresa, pero salir de la comodidad y montar tu empresa es un riesgo de que nadie te asume, de que te vaya a salir bien y pues eso, ¿qué fue lo que te hizo a ti decir me merece la pena? Bueno, nosotros montamos una empresa, además Masi está ahí, que la montamos hace, ¿cuántos años ya, Masi? 20 y muchos años. Y económicamente no nos salió bien, pero nos salió bien.
¿vale? Porque lo que aprendimos, la oportunidad que tuvimos de hacer cosas, productos, todavía me acuerdo de más si tenías que hacer la presentación de productos en un laboratorio de IBM en inglés, que se tuvo que memorizar porque él no hablaba inglés y dar la presentación en inglés memorizada. Y muchas de las batallas esas las hemos hecho pues un poquito con la cosa de que tienes 20 y tantos años y te tiras para adelante y tal, y aprendes y te desarrollas y tal. Bueno, pues luego tuvimos que cerrar eso y buscarnos un trabajo, pues tampoco pasa nada. La intuición nos decía que había que probarlo, por lo menos intentarlo. Y nos pareció que teníamos las suficientes garantías de que merecía la pena intentarlo, luego no salió bien, pues se hundió el mercado. Bueno, pues se hundió el mercado, no es culpa tuya, se hundió el mercado y te mueves. Yo lo que sí creo que es importante, y este consejo se lo doy muchas veces a una de nuestras hijas, que a veces habla del tema este del emprendimiento, yo quizás con lo que sé, nosotros ya teníamos 7 o 8 años de experiencia laboral cuando dimos el salto ese. Digamos que teníamos como un cojín, una red de seguridad, ¿no? Ya sabíamos, algunos compañeros nuestros, amigos que se metieron a esto, pues venían de Telefónica, o sea, todo el mundo tenía más o menos un currículum para poder jugarte la carta, sabiendo que si la carta no salía, pues podías volver con el rabo entre las piernas, pero podías volver a algo. Entonces yo creo que muchas veces salir directamente de como se hace ahora, directamente de la facultad, y bueno, ya me llamáis facultad, de la escuela, y ponerse directamente en un proceso de emprendimiento es bastante más arriesgado, ¿no? Porque todavía no sabes ni lo que no sabes. Y tienes menos. Entonces yo quizá ahí siempre diría, bueno, si puedes aprender primero mientras otro te paga, ¿vale? Aprende, te queda un pequeño seguro económico, currículum, creas un poquito de posición y luego te da la oportunidad del emprender, pues emprende. Pero hay gente que la ha salido fenomenal, pero bueno, eso quizás ya mejor me estoy haciendo viejo y me vuelvo un poquito más conservador, ¿no? Adolfo, me gustaría darte las gracias por la sinceridad y por las reflexiones que has planteado sin perder nunca de perspectiva esa conexión de la persona, el personaje, lo profesional, situando siempre, ¿no?, en el centro los valores, y que lo haga además desde un puesto directivo que te permitiría hablar en otro tono y de otra forma. Y quería también felicitarte públicamente porque este tipo de programas al final nos dan un reflejo de lo mucho que personas como tú hacen por la Universidad de Granada. Y ahí quería conectar con las últimas reflexiones de la entrevista respecto a cómo ves la Universidad Española. Evidente que hay ese desafío, ese divorcio entre lo público-privado que todavía desde el punto de vista de la transferencia. En el caso de Granada, esa necesidad de músculo que también has conectado, ¿no?, en tus últimas reflexiones. Pero me gustaría saber qué opinión tienes sobre cómo cotiza la marca de la Universidad de Granada a nivel internacional, y lo digo conectando con grandes proyectos como el que comentaba Curro, de la capitalidad cultural, Living Domes, de todo lo que es la inteligencia artificial con esos proyectos, con esa movilidad, ¿no?, que comentabas también, y destinos de nómadas digitales que al final también están implantándose. Todos los que están aquí estudiando van a salir, quieran o no, con esa marca de Universidad de Granada, en un mundo cada vez también más polarizado, donde la geopolítica tiene tanto que ver. Suma el ir a buscar un empleo, a querer liderar un proyecto yendo con la marca de la Universidad de Granada, suma, resta, ¿cuál es el contexto? Yo creo que es neutro. Yo creo que lo que más suma es ser un egresado, un ingeniero, un médico, lo que sea, español. El sistema educativo universitario español es claramente reconocido como uno de los mejores en cuanto a formación teórica, ¿vale? Y todas las empresas en las que yo he estado siempre dicen que los españoles son buenos, los puedes echar a cualquier cosa, no suelen saber hacer nada, no hablan bien inglés, pero los mandan a cualquier problema y lo resuelven. Y eso es bueno, tiene su tono de chiste, pero eso es bueno. Ver si la Universidad de Sevilla o la de Barcelona o la de Granada, ese debate yo no lo he escuchado nunca. La verdad que yo estaba, da igual. Se entiende que si llega fuera, que tiene un título, de una universidad española, se considera bueno. Pero también hay que decir una cosa, no hay que tener ningún complejo. Ningún complejo. Porque mucha gente, yo me he tenido, como podéis imaginar, en el mundo en el que me he movido, me he tenido que enfrentar por promociones a gente que ha estudiado en Stanford. Me he tenido que presentar a gente que ha hecho el máster en el MIT, doctorados por la Sorbona.
Y yo decía, pues yo he ido al instituto, en el Instituto Alhambra, en el Zaidín, y he estudiado en la Facultad de Ciencias de Granada, ¿vale? Y durante los primeros años tienes un poco el complejo, porque nos creemos que está en inferioridad de condiciones, y luego alguien a veces, por ayudarte, te dicen, hay que ver tú, que viniendo de donde vienes a lo que has llegado, que yo creo que lo dicen bien, con buenas intenciones, pero te empujan un poquito más para abajo. Pero luego yo me he dado cuenta que los complejos estos, los que vienen de Oxford, de Stanford, de no sé qué, van un poquito sobrados y se les nota. Yo creo que nosotros llegamos bien formados, tienes un currículum, capacidad de trabajo, tienes confianza y no te voy a engañar, no suma, pero no resta, aunque la universidad esté el 20 y tanto, el 30, no es de las primeras 3 o 5 que todo el mundo conoce, pero no resta, verdaderamente no resta. O sea que yo creo que tampoco hay que ser tan identitario. Oye, están sacando buenas carreras en una buena facultad, en un país que forma buenos graduados, con eso es más que suficiente. El resto lo marcan el resto de cosas. Lo primero, darles las gracias por su tiempo, a UGR por permitirnos esta portada. Tú te llame, por favor, que ya lo de los años lo llevo mal. Si encima tú me hablas de usted, ya me hunde. Me sale solo. Bueno, a la UGR también por permitirnos este espacio para conocer perfiles tan interesantes como el suyo. Quería aprovechar un poquillo este momento para ver si poder hacer un acercamiento a un perfil como usted se pusiera en nuestro lugar como estudiantes, personas que estamos terminando la carrera, formando nuestro perfil técnico y que ahora pues queremos salir un poquillo de ese mundo de la empresa, sabemos que es un mundo muy predatorio, muchas veces te vienen esas incertidumbres de cómo destacar, en qué me puedo formar para hacer un perfil interesante. Y quizá usted, que tiene esa experiencia en el ambiente empresarial, nos pueda dar algún tip de si usted volviera a ser un estudiante como nosotros hoy en 2026, ¿qué punto usted centraría su atención para poder mejorar su perfil y volverse un perfil más interesante para la empresa a nivel actual? Vale. Es decir, todo lo que he dicho antes aplica. Pero ya me quiere una cosa más, ¿vale? Da igual lo que hagas, si eres psicólogo o lo que sea. Yo soy de los que dice, nunca perderás tu trabajo, o poca gente perderá su trabajo contra la inteligencia artificial. Pero mucha gente va a perder su trabajo contra una persona que es un especialista en hacer ese trabajo con ayuda de la inteligencia artificial. Yo lo que te diría, mi consejo, hagas lo que hagas, programación, analista, sistemas, lo que sea, informática, de empresa, especialízate en hacerlo lo mejor posible con inteligencia artificial. Que tú seas lo que tú haces, pero que seas de las verdaderas mentes estas de las que se habla, ¿no? La inteligencia artificial va a amplificar el potencial de alguna persona. Si hagas lo que hagas, incluso el arquitecto que utiliza con la inteligencia artificial, si te haces verdaderamente especialista en hacer tu trabajo con inteligencia artificial, te va a desmarcar rápidamente de la inmensa mayoría de la gente. La mitad lo ve como enemigo, ¿vale? Por lo cual, luego tienes otra parte de la gente que prefiere no mirar. Y luego hay algunos que lo hacen por cumplir el expediente, pero hay muy pocos que lo hagan con pasión y que quieran ser verdaderamente los mejores en hacerlo con inteligencia artificial. Si haces eso, a lo mejor no te lo ve una empresa o no te lo nota la segunda, pero seguro que te irá fenomenal. Te garantizo, los próximos 5 o 10 años vas a estar en una ola que muy torpe tienes que ser tú para caerte de la ola. ¿Verdad? Bueno, pues... Hostia, así. Lo pero primero, ya se nos va Adolfo porque lo no quiere primero, contestarte. dar la enhorabuena a Adolfo. Creo que es un premio más que merecido. Enhorabuena también, Raquel, por organizar todo esto. Y no iba a decir nada, pero ha habido un par de cosas que se han dicho en esta sala que me obligan a dar una pregunta de opinión, porque como tú sabes, no siempre estamos de acuerdo. Se ha hablado de la inteligencia artificial, se ha mencionado una legislación acerca de la inteligencia artificial, se ha hablado de podcast y te han preguntado estos chavales acerca de la inteligencia artificial. Me ha venido a la cabeza un podcast que escuché la semana pasada de una chica llamada Zoe Sidkind, ex CEO de OpenAI, que tenía una opinión muy contraria. Precisamente hablaba, y ella es británica, ella es de Harvard, hablaba de que no había la suficiente protección legal acerca de los datos en OpenAI. Así que ahora viene la pregunta. ¿Tienes o conoces colegas en el mundo empresarial
que tengan estos problemas éticos o lo hayan compartido contigo? Sí, muchísimo. Y un montón de clientes. Vamos a ver, las protecciones que vienen estándar en productos como los de OpenAI son bajísimas. El reto lo tienes tú, como empresa que monta servicios, en nuestro caso, para nosotros llamamos subir guardrails, digamos, las barreras de protección en las implementaciones. Porque tú imagínate, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, creo que en España se sigue llamando la incapacidad laboral transitoria, ¿no? La ILT. Uno de los servicios que está externalizado en Inglaterra es el análisis de la gestión de eso, y lo hace mi empresa. Entonces nosotros tenemos que ver, nuestros médicos y nuestros analistas tienen que ver pues, la historia médica de los pacientes, la política de empresa y tal. Tú imagínate que nosotros no hubiéramos levantado paredes para proteger esos datos. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos primero paredes de todo lo que es encriptado. Luego los modelos, porque nosotros sí utilizamos los modelos para hacer una primera preevaluación del caso, y el modelo de inteligencia artificial le da al médico la evaluación primera, pero nosotros hemos decidido, junto con el gobierno británico, de que es la persona la que toma la decisión final. Entonces nosotros hemos tenido que poner una serie y los clientes cada vez lo entienden bastante mejor, y cada vez lo primero que te preguntan es, ya no es el modelo, no es la estructura, es qué garantías de seguridad me va a poner en el almacenamiento de datos, en el tratamiento de datos, en la inferencia de datos, en el procesamiento, y luego en olvidar los datos, ¿vale? Porque lo que tienes que también saber hacer es cogerlos, gestionarlos y luego olvidarlos, no guardarlos para el futuro. Pero eso es una oportunidad para las empresas europeas de generar valor añadido, pues los europeos entendemos eso bastante mejor que los americanos, esa necesidad de dar el servicio. O sea que yo creo que, por ejemplo, nosotros, gran parte de nuestra estrategia es no tocar la innovación tecnológica, que eso ya lo están haciendo los americanos muy bien, y nosotros ponemos nuestra innovación de gobernanza encima, que es qué se toca, cómo se toca, qué se ve, quién lo ve, durante cuánto tiempo, dónde se almacena, cómo se almacena, hay encriptación, y luego cómo se borra, porque tienes también la ley de protección de datos, el tiempo que puedes tener los datos y todo eso. Y yo creo que ahí hay, para Europa, para la empresa europea, una oportunidad magnífica. Los americanos, a menos que estén vendiéndole sistemas a la CIA, a la NSA o al FBI, en eso le prestan bastante menos atención que los europeos. Gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿O te dejamos descansar? Bueno, pues muchísimas gracias, insisto, Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos y por regalarnos tantas cosas que has dicho. Gracias a vosotros por la invitación. Luego también a mis profesores, antiguos profesores y gente que me habéis estado manteniendo, compañeros, y la verdad es que uno llega donde llega, pero no es todo mérito propio, sino también es mérito de la gente que te ha ido informando, tu familia, tus amigos, eso es todo, añade a la persona. Pero imagino, Alberto, tú quizás eres la persona, el primero que se creyó que Granada podía tener informáticos a principios de los años 80, que yo creo que estaban más solo que la una en aquel momento, y hiciste que fuera posible que todo esto ocurriera y que todos estuviéramos aquí. Y yo, personalmente, en representación de muchísimos miles de personas que hemos salido a darte las gracias por no rendirte nunca en los 80, que eso tuvo que ser durísimo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Adolfo. Venga, gracias.